antiguo penal. Ayúdenme a compartir, por favor. Compartan en grupos. Vamos a hacer que valga esta visita aquí en el antiguo penal del Topo Chico, que fue fundado en 1943, si no me equivoco. Tiene 76 años de antigüedad, que hace poco fue pues clausurado ya completamente. Hoy estamos aquí y pues aquí estamos, una realidad ya desde dentro de esta penitenciaría del Topo Chico. Ayúdanos a compartir, por favor. Ahí por favor háganos ese gran honor y favor de compartirlo con todas sus amistades. Aquí está mi amigo David, que hoy le tocó la suerte de estar acompañándonos también dentro de este lugar tan emblemático. Vamos a ver. Estoy totalmente solo aquí en esta área del penal del Topo Chico. Buenas noches. Estas eran algunas de las camas de los internos aquí del penal del Topo Chico. Ayúdenme a compartir, por favor. Vamos a... Saludos, raza. Los invito que si no nos han dado un like, pues ahí lo hagan, por favor. Tiene poco tiempo de haber cerrado esta penitenciaría y ya se pueden observar las telarañas. Ya le da un toque más tétrico al lugar. Está un dibujo extraño con unas letras que se alcanza a leer que dice Momo. Una realidad ya que estamos, Monterrey Paranormal, dentro del penal del Topo Chico. Gracias a las personas que nos hicieron posible esta visita. Voy a entrar aquí al Teatro Sigma. El Teatro Sigma era el teatro donde solían pues pasar un rato agradable los reos. Vamos a entrar aquí al Teatro Sigma. Esperemos que no se vaya la señal aquí. Si hay alguna alma en pena de los reos que aquí fallecieron durante estos 70 y tantos años que funcionó este penal, por favor manifiéstese de alguna manera.
Si hay alguna alma en pena de los reos que fallecieron aquí en este penal, por favor, manifiéstese de alguna manera. Esto es el teatro de aquí del penal de Topo Chico. Podemos ver el grado de deterioro en el que se encontraba, pero vamos a acá a otra de las áreas tras bambalinas a ver si hay pasada, que es donde comúnmente en los teatros nos hemos encontrado gran actividad paranormal. A la madre. Seguimos con los cursos ambulatorios. Vamos a... se escucha un ruidito por aquí. Voy a apagar un poco el foco para que no se nos gaste luego la pila. Vamos hacia afuera de lo que es el teatro. Uno de los patios centrales, aquí en donde me encuentro. Escuché algo por allá. Servicios médicos. Gracias, Reynold. Saludo, Reina Mayela Cabral, a toda la gente que me esté viendo ahorita. ¿Captaste algo ahí en las fotos? Aquí está mi amigo David. Sí, pues ahorita la checamos porque sí está fuerte ahí adentro. Allá se siente una opresión muy grande acá en lo que son esas... Son puras celdas. Ajá. Hay una área donde también castigaban a los políticos, nos estaba comentando uno de los guardias que andan aquí con nosotros. Es las primeras que están aquí. Sí, es las primeras a las que entramos. Y de este lado están las que de castigo. Así es. Una de las aulas donde tomaban algunas clases los reos. Vamos a caminar para este lado. Aunque no lo crean, ahorita que no hay nadie aquí conmigo, se siente como si no estuviera solo. Miren nada más. Miren nada más. Miren lo que encontré. Miren nada más. ¿Cómo ven?
El altar de la Santa Muerte. Un lugar al que hay que tenerle mucho respeto, sobre todo por lo que representa, por el poder que tiene, y obviamente claro que voy a entrar. Estoy solo, estoy completamente solo en esta área. Se siente una presión muy extraña. Chequen esto, los guardianes de la Santa Muerte son los guardianes que cuidan este altar al que estoy a punto de entrar. Miren ustedes. Y pues más que nada le pedimos permiso a ella de entrar aquí a su santuario con todo el respeto que se le merece, para que podamos estar bien y salir bien de aquí. Un área obviamente muy cargada de energía. Aquí hay un tipo de polvo blanco, ahí sí ya no puedo pisar, pero ahí termina el altar. El altar de la Santa Muerte. Muy bonito, la verdad es hermoso. Me gusta mucho este tipo de lugares. Y por lo que vemos, todavía se le sigue rindiendo su culto. Vamos a agradecerle por habernos dejado entrar a visitar su templo con todo el respeto. Gracias. Nos despedimos. Seguimos el recorrido nosotros. Gracias a los guardianes. ¿Se oyen como pasos acá o qué son? Un gato. Hay mucho peligro aquí adentro. Por eso todavía no están dejando entrar a la gente. Porque pues obviamente tienen que asegurarse de que el lugar está en las óptimas condiciones para que vengan a visitarlo. Este es el lugar donde se ejercitaban. Donde ejercitaban aquí las personas también. Me dice David que aquí se siente pesado, es el área de cocina, me imagino. Aquí era el asilo. El asilo. Sí, aquí están las personas ya grandes, ancianitos, ¿no? Ajá. Está bien fuerte. No, está fuerte, está. Hombre, yo ya me ericé. No, hombre, Está bien náuseas, fuerte. o sea, se siente un olor. Aquí está Pedro. Aquí estamos grabando y pues Johnny, pues está fuerte el lugar. Uno de los lugares más fuertes aquí en Monterrey. Y estamos viendo si podemos captar alguna psicofonía, alguna videoimagen. Así es. Pues tiene que ver aquí manifestación paranormal. Mira, hasta acá es. Vamos a ver si no se corta la señal para este lado. ¿Cuánto te regreses? Oye, pues qué huele tan horrible aquí. Es algo. Es algo gachísimo. Órale. ¿Qué Sí. fue? Sí, Se anda ahogando David.
Está fuertísimo el olor. Como les digo, andan acomodando todo para que la gente pueda venir a visitar. Huele a algo. Es que hay muchos animalillos que pueden estar muertos por ahí también. Pero vemos algunos artículos personales de la gente que estaba aquí en este asilo. Me dicen que era un asilo, esta área. Vemos la comida ya pues echada a perder. Algunos de los letreros que aquí ponían. Aquí fue donde estuvieron los cuerpos durante la época del motín. Mucha actividad puede haber aquí. Completa oscuridad. Esta es la vista que tendría un interno viendo hacia afuera cómo era estar encerrado. Desde aquí, desde atrás de esta reja, alguna vez algún reo estuvo parado viendo hacia afuera. Cuando probablemente no lo dejaban salir ahí a recrearse un rato. ¿Cómo ves, David? ¿Cómo sientes tú el ambiente aquí? Está muy pesado. Sí. Ya me quedé solo acá a este lado de estas celdas. Me pareció haber pero no, solo imaginación. ¿Qué es aquí? A un baño. Buenos, malos. 26 de septiembre del 2019. U4 número 21. 6 p.m. ¿Qué fue? ¿Golpe? ¿Y habrá alguien ahí atrás? ¿O? ¿No hay nadie? Desde el interior del penal del Topo Chico. Saludos también a mi patrocinador Tony Carrión, tatuador, chéquenlo ahí en Facebook, Tony Carrión, tatuador que se vende unos trabajos profesionales, 100% profesionales. Si ustedes se pierden este video, si no lo vieron desde el principio, va a estar también en YouTube, búsquenos como Monterrey Paranormal. ¿Qué pensamientos no habrá tenido la gente que estaba viendo hacia afuera por esas ventanas durante casi 80 años, 70 y tantos, 76, 75, por ahí más o menos? Sus deseos de libertad, sus deseos de ser libres, sus pensamientos de arrepentimiento, quizás no todos, pero sí muchos. El interior. Vamos a ver hacia las ventanas, quizás puedan ver algo ahí.
Era el primer ambulatorio el que estamos visitando. ¿Qué se oye? ¿Palomas o qué? No sé. Sí, ¿no? Arriba. Son como... Ah, sí. Sí. Se oye como ruidos de palomas. ¿Pero dónde están? Ya nos escucharon. ¿Serían palomas? ¿Quién sabe? No Oye. escucho nada. Oye. Oye. No, sí son palomas. Pero ¿por dónde se meterían ahí al ducto? Mira, hay una puerta, vamos a ver ahí adentro, a ver qué hay. ¿Oíste? Oye, mira. ¿Te aventaron algo, viste? Una piedra. ¿Quién anda ahí? Ya se bajó. ¿Quién anda ahí? Nos aventaron esta piedrita. ¿Dónde cayó? Ahí por donde está el cucaracho. Una piedra muy chiquita. Una piedra. Sí. Oye, pero si se escuchó algo muy curioso y luego aventaron la piedrilla. Ahora sí vamos aquí adentro donde hemos dicho, a ver qué. No creo que sea una área muy... ¿Manda? ¿Qué es eso? O no sé, ahí la ventana, mira. Sale algo como... algo muy curioso en la foto de David. Una mancha, ¿no? Sí. Como algo, mira. Algo muy curioso. Vamos a ver qué hay más para adentro. Vamos a ver qué hay ahí. No, yo creo que es como una tipo... A ver. Como bodeguita o qué será aquí. Ups, está muy cerrado el lugar aquí. Sí, era como bodeguita de víveres, sí. Vamos aquí. Vamos a poner el ghost mirror aquí. Ahí en la ventana. Y vamos a apagar la luz para que se vea el foco. Si hay algún espíritu aquí, de alguno de los reos, acérquese a este aparato. Acérquese para que se encienda el foco. Danos una señal. Si está aquí el espíritu, la entidad que nos aventó la piedra, préndeme el foco. Préndeme el foco. Se mueve miren, ustedes pueden ver ahí que se mueve la aguja. Si hay actividad, se mueve la aguja. Vamos a ver si podemos entrar ya a los otros ambulatorios. Celdas.
de aquí del penal del Topo Chico. Con toda la fe, pues yo creo que ellos estaban esperanzados a salir pronto de lo que era pues este infierno. Un mural de duendes allá arriba. Una vista desde aquí, desde este ventanal del ambulatorio, perdón. Y seguimos. Sí, está muy fuerte de aquel lado. Vamos allá donde nos aventaron la piedra, sí. De este lado, sí, fue por acá desde donde aventaron la piedrilla. ¿Esto medidor? Sí, fue más o menos de una de estas, sí. Y mira, y de hecho hay piedritas que pudieron haber aventado. Y precisamente hacia donde estábamos, hasta ahí estábamos cuando nos la aventaron. Es el edificio de allá enfrente, donde venimos ahorita. Voy a poner el Lowe's meter aquí. ¿Hay algún espíritu de algún reo aquí con nosotros? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? Dinos más claro tu nombre. Se están cayendo pedazos, ¿o qué? Se oye como que ¿Se están cayendo pedazos? ¿O qué onda? ¿Sí, verdad? ¿Cuál es tu nombre? ¿B? ¿Dijiste B? Vamos a seguir el recorrido. Ahorita, sí, ahorita hacemos otra sesión de... Ya estamos dentro de lo que fue el psiquiátrico. ¿Sí? Esto es lo bueno, esto es el psiquiátrico. Allá se escucha una piedrita o algo. Vamos a pasar. Acá a este lado se escucha algo. cuidado. Algún paciente o reo del área psiquiátrica por aquí con nosotros esta noche, por favor, manifiéstate.
Manifiéstate. Área psiquiátrica, todo esto. Miren nada más. Área psiquiátrica del penal del Topo Chico, aquí en Monterrey, Nuevo León. Ese fui yo. Hasta pareciera como que alguien duerme ahí. Sí, ¿verdad? Que está ¿Verdad? muy engarruñado. Ahora vamos a verlo por este lado. Es la pura cobija. No se ve la silueta. Ujú. Como buen un solo baño para todos. Acá hay una pertenencia personal de uno de ellos, que me imagino que es una Biblia. Por lo general tenían sus Biblias aquí. Un calzón también. Biblia, así es. Un chón. Y vamos así. Área psiquiátrica. Excelente foto. Están bien padres esas fotos. Mira, Muy buenas tomas de David. está lindo video, mira. Ahí en medio sale un manchón, hay que verlo en la computadora. Que se oye como gotas, ¿no? Como que gotea algo. Sí. Ha de haber alguna fuga por acá. Santa Muerte. Estoy sintiendo muy curioso. Se siente raro. Ujú. Una opresión curiosa en el pecho. Siempre que entro a una área así muy cargada. Eso yo, mira. ¿Mande? Escucho algo curioso. Vamos a seguir recorriendo. Acá hay otra área. Área psiquiátrica. Penal del Topo Chico. Que huele como si estuviera todavía la gente. Ujú. Sí, tiene relativamente poco que cerraron este lugar. ¿Qué fue eso? Mira, un rostro. Aquí en la foto que tomó David, un rostro muy curioso. Ay, canijo. Mira. David acaba de captar un rostro muy, muy curioso. Ay, güey, siento que hasta me lo Déjame ver trajo. si lo puedo enfocar, espérame. ¿Oye? ¿Qué se oyó? No sé. ¿Corrió algo, no? Ahí arriba. ¿Verdad? Ahí está un ser descarnado. Ah, no manches, está Ahí está. bárbaro ese. A ver, amigo. Un ser descarnado que captó David ahí en un reflejo. Ahí está, Esa es la panadería. en la panadería. Amigo, amigo. A ver si nos la hace llegar esa imagen. Va a ir a un Aquí está donde hacían la comida para todos los internos. Aquí la hacían. Sí. Ahí están las ollas y todo. y eran los mismos internos los que Los mismos cocinaban. internos que cocinaban. Ahí está la bodega, donde están los cuartos fríos allá. Acá está el elevador. Acá está el elevador, Sí. donde estuviera la comida.
Por aquí comían la... ¿Usted se siente subían la aquí? comida. ¿No siente nada? Se siente curioso. Creo que murió alguien aplastado. ¿Sí? ¿Estoy en lo cierto? Sí. ¿Dónde fue? En esta en medio. ¿Verdad? Fue aquí en este en medio. Sí. Aquí muere alguien aplastado por este elevador. Por eso se siente la energía muy extraña. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver, sí. Si podemos captar algo. Con el detector aquí. Miren la aguja cómo se mueve. Hay energía. Muy poca, pero sí hay. Miren. Sí, tengo una leve lectura aquí. Ahí está. Y yo le adiviné que fue aquí. Lo que mucha gente no sabe es de que ¿Qué huele? ahí falleció una persona aplastada. ¿Aquí? Sí, en ese en medio. Y ya me lo confirmó, le dije al guardia y me lo confirmó. No pudiste. ¿Qué se oye? Oye. ¿Sí oíste? Sí. ¿Qué hay aquí? No sé. Ya se ve como si estuviera alguien parado, Sí, lo que quiero decir. Unas botas. Bueno, ten cuidado, no vayas a pisar esa reja, mira. Sí, Están abiertas. Huele bien feo. Hay mucha energía en este lugar. Un cuarto con dibujos bonitos de alguna galaxia. Miren, imagínense dormir con eso a sus pies o hacia su cabeza. Y hay artículos extraños aquí de calaveras. Santa Muerte. Vamos a subir hacia las celdas donde estuvieron las personas calcinadas. Todo esto que ustedes ven son marcas de donde cayeron los cuerpos calcinados. Los lugares, más que nada. ¿Se ve como que le pegaron al barandal o qué fue? Algo así. ¿Sí, verdad? Sí. Bueno, toda esta es el área donde estuvieron los cuerpos calcinados en aquel último motín aquí en el penal del Topo Chico. Ambulatorio C3.
Miren, todo esto son manchas de ese día. Estamos en el segundo piso de este edificio. Que huele asqueroso, la verdad. Huele asqueroso. Eso es la Estamos en una iglesia que no tiene nada. La iglesia donde venían los reos. Pero ¿Se escuchó algo aquí adentro? No sé si alcanzaron a escuchar ustedes. Ahora sí estoy solo aquí. Estoy solo. Me senté. Y voy a grabar. Me senté un ratito aquí en estas bancas, por si hay alguien que quiera venir aquí a hablar conmigo, hacer algún ruido, puede hacerlo. Venimos en paz, venimos a tratar de contactar con ustedes. Si hay alguien que quiera decir algo, si hay alguien que quiera venir aquí a hablar conmigo, si hay alguien que quiera venir, aquí estoy. Pueden irse en paz. Pueden irse todos en paz, ya que nada los retenga aquí. Voy a voltear la cámara porque ya me cansé. Se siente una presencia, pero no es maligna, ¿eh? Como que tiene mucha sentimiento de culpabilidad. Mira, ahí hay más celdas. Nada más que quiero ir a la última área a la que fuéramos, a la del Dr. Bali. Aquí es donde estuvo recluido desde el año de 1959, por ahí más o menos, al 2000 y cacho, el doctor. Sus asesinatos fueron en el año de 1959. Dr. Bali Treviño, el Aníbal Lecter mexicano. En él fue en el que se inspiraron para hacer la película del Silencio de los Inocentes. Esta es su celda, la 5 que se escuchó. Vemos que era un área muy reducida, pero aquí era donde estaba internado el doctor Bali Treviño, la persona en la que se inspiraron para hacer la película de El Silencio de los Inocentes. Imagínense que algún día anduvo caminando por aquí. Pues ahí quedó el penal del Topo Chico, aquí con mi amigo David. Pues muchas gracias, Johnny, aquí andamos, ¿sabes? Gracias a los que nos ayudaron a compartir. Muchas gracias a los que nos ayudaron a compartir. Esperemos que haya sido de su agrado el recorrido. Gracias por habernos ayudado a compartir. Esperemos que les guste todo esto. Apóyenos,
Si no se han inscrito aquí a la página, denle like, suscríbanse a YouTube, Monterrey Paranormal, Instagram, Monterrey Paranormal. Y muchas gracias a todos.